Hoy nos toca hablar de uno de los filósofos más mencionados de la Edad Media y sobre todo de la filosofía cristiana, o sea, la filosofía católica. Este señor que va a vivir en lo que llamamos la Edad Media baja, o sea, el declive de ese momento histórico que conocemos como la Edad Media, le va a otorgar a la filosofía cristiana ese quizás último argumento sólido para terminar de congregarse o de consolidarse la escolástica, que ya la hemos tocado en otros videos. Si quieres saber un poco más sobre la escolástica, te recomiendo este video que va a salir en la tarjeta ahora mismo, que habla un poquito sobre lo que es la escolástica y cuál era la intención de ella. Este señor, que va a llegar ya casi al final de la Edad Media, va a unir el conocimiento aristotélico, o sea, la filosofía de Aristóteles, con la filosofía cristiana, cosa que no había pasado dentro de lo que era el catolicismo europeo desde los tiempos de San Agustín, o sea, hace 800 años atrás. Va a ser con la figura de este filósofo que la Iglesia Católica va a terminar de conformar esa idea de lo que es la escolástica y a la vez terminar de contestarle a los otros filósofos de la periferia, sobre todo a Averroes, sobre su posición en cuanto a la religión y la filosofía y la posición que va a adoptar la Iglesia Católica. Sin más preámbulo, hoy presentamos a uno de los más esperados por ustedes, el señor Santo Tomás de Aquino. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis León, soy un profesor de humanidades en la isla de Puerto Rico. Bienvenidos a este canal si estás aquí que te gusta la filosofía y te gusta entenderla de manera sencilla. Como hemos dicho, vamos a hablar de uno de los filósofos más grandes que tuvo la filosofía cristiana, o sea, el catolicismo en la Edad Media. Ya hablamos un poco de San Agustín, ya hablamos de San Anselmo de Canterbury, incluso hablamos de Averroes, filósofos que no eran, como Averroes, parte de la doctrina o la religión cristiana, pero que también dieron buenos argumentos en cuanto a unir la religión con la filosofía, cosa que mucha gente cree imposible, pero no es así. Ahora llegamos al año 1200 más o menos, la baja Edad Media, ya dentro de 200 años adelante va a pasar el descubrimiento de América, todo va a cambiar. Así que este señor va a llegar a ser como el último de esos grandes filósofos cristianos de la Edad Media y va a llegar con tremendo argumento para dejar sólido ese pensamiento de unir la religión con la filosofía. Santo Tomás de Aquino va a nacer en el seno de una familia aristocrática. No solamente significa que tenían buen poder y buena posición social, sino que también tenían buen poder adquisitivo, dinero, podían hacer muchas cosas que el resto de la población, sobre todo en esta parte de la Edad Media, no podía hacer porque vivían en extremos niveles de pobreza. Siendo así las cosas, su familia, al igual que muchas otras familias acaudaladas del momento, van a querer que su hijo pertenezca a la vida religiosa, que pertenezca a la vida clerical, que haga algún tipo de trabajo o se ordene como sacerdote o monje dentro de una de las diferentes ramas de la religión que había. Recuerden que en este momento estamos hablando ya de la última etapa de la Edad Media. La Iglesia Católica básicamente controla todo. El poder de la Iglesia Católica era enorme en este momento y mucha gente quería pertenecer a ese poder, a esa forma de vivir. Cuando yo explico a Santo Tomás de Aquino, es bien importante que ustedes entiendan lo mismo que yo digo en los salones. Estamos hablando de la baja Edad Media, el momento histórico donde ya la población está alcanzando niveles de hacinamiento. Dentro de 100 años, a partir de este momento que vamos a hablar ahora, va a venir la famosa peste bubónica, va a venir la plaga en Europa, se va a diezmar la población, los bárbaros van a empezar a entrar de un lado y de otro y la población de Europa se va a transformar para dar el paso entonces a la famosa época del Renacimiento y a la famosa época del descubrimiento de América y eventualmente la modernidad. En todo ese caldo de ingredientes que tenemos ahí se va a formar ese señor del que vamos a hablar hoy, Santo Tomás de Aquino. Así que es importante que ustedes sepan lo que iba sucediendo en la historia, porque nadie está exento de su contexto histórico. Sus padres siempre van a querer, como dije, que sea una persona dedicada a la vida religiosa, pero no cualquier orden y no cualquier institución religiosa. Santo Tomás de Aquino va a pasar cierto tiempo en algunas órdenes religiosas. De hecho, se va a querer ordenar como miembro de esas órdenes, pero su familia no va a querer que sea así. Y escuchen esto, inclusive sus padres, se dice mucho que su madre va a llegar a hablar hasta con Federico II, el líder en ese momento, para que los hermanos de Santo Tomás lo tomen preso. Los hermanos de Santo Tomás pertenecían al ejército. Van viendo, o perteneces al ejército o perteneces a la religión. La cuestión es que van a lograr que sus dos hermanos lo tomen preso y eviten que se ordene dentro de unas órdenes que no eran las que los papás querían. Viendo así las cosas, se va a mover hasta París y en París va a vivir 10 años más o menos, desde 1245 al 1256. Es allá donde se va a convertir en un maestro de la teología, una persona que conoce muy bien la Biblia, muy bien la religión
Y muy bien todo esto de la divinidad en el orden del catolicismo. Es ahí donde va a empezar a hacer sus comentarios sobre las obras de Aristóteles. Sigan fijándose lo importante que era Aristóteles en estos tiempos, que todavía la gente lo seguía comentando. Santo Tomás no va a ser la excepción. Va a empezar a comentar las obras de Aristóteles, pero con una ventaja que no tenían los otros. Y es que él sabía ya lo que había dicho San Agustín, lo que había dicho San Anselmo de Canterbury con el argumento ortológico, que se los dejo aquí en una tarjeta por si lo quieren verificar, y lo que había dicho incluso Averroes, se lo dejo también en otra tarjeta por si lo quieren verificar. O sea, él tenía todas las fichas de juicio para empezar a pensar y empezar a criticar a esos escritores anteriores a él. Siendo esto así, y como aquellos argumentos antológicos y aquellas ideas de Averroes y las ideas de San Agustín no habían quedado muy claras, este señor se va a la tarea de decir de una vez y por todas cuál es la verdadera unión entre la filosofía aristotélica y la religión. De hecho, él se va a dar a la tarea de resolver la crisis que supuso en el cristianismo las ideas de Averroes, porque las ideas de Averroes, que ya las tocamos en otro video, ponen al cristianismo frente a una crisis muy grande, y empezó diciendo lo más fácil y lo más seguro que podía decir un filósofo en ese momento, sobre todo un filósofo cristiano. Él decía, bueno, esas ideas de Averroes no son del todo descabelladas. De hecho, Averroes es creado por Dios, por lo tanto esa idea o esas ideas que tiene ese filósofo son ideas que vienen de un ser que yo entiendo que es el ser divino, el ser infinito, el ser perfecto. Así que debe haber una manera de consolidarlas con lo que yo quiero decir y que las dos sean ideas correctas. O sea, como que para quedar bien en ambos bandos, tú sabes. Porque al final de cuentas, al igual que pasaba con muchos otros filósofos, una cosa era el entendimiento que teníamos aquí en la tierra de las cosas y otra cosa era el entendimiento divino o trascendental de esos objetos, que muchas veces iba a llegar por revelación divina. Tiene un montón de nombres, muchos filósofos lo llaman de diferentes formas, pero la idea es la misma. Una cosa es aquí en la tierra, otra cosa es en el ámbito divino. Dentro de un argumento más bien realista, siguió diciendo o argumentando, al igual que muchos otros, que las cosas tienen una verdad en su sustancia como tal, o sea que pertenece al objeto, pero que la verdad de ese entendimiento completo, y esto suena un poco a Averroes, ese entendimiento se da en otro orden, quizás en un orden divino, en un orden trascendental y en un orden en que los sentidos ya no me van a bastar, necesito algo más, quizás una chispa de lo divino. ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se logra ese entendimiento? Lo bueno es que Santo Tomás fue bien estructurado en esto. Él dejó 5 maneras, las famosas 5 vías para demostrar la existencia de Dios y la divinidad y la sobrenaturalidad, si es una palabra que se puede decir, de ese mismo Dios. Estos argumentos están establecidos con la intención principal de establecer que hay un solo Dios, o sea, monoteísta. El cristianismo es monoteísta, no se admiten ninguna otras deidades. Se las voy a mencionar rapidito y después las vamos explicando poco a poco. Está el argumento del primer motor inmóvil, el argumento de las causas eficientes, el argumento de la contingencia, el argumento de los grados de perfección y el argumento teológico. El argumento del motor inmóvil tiene que ver mucho con la creación del universo. Mucha gente decía que si el universo es infinito, pues nunca debe haber comenzado su movimiento, tampoco nunca acabar. O sea, ¿dónde entra Dios como fuerza originaria ahí? Santo Tomás va a decir, bueno, no necesariamente tienen que verlo ahí. El primer motor, el motor inmóvil, es Dios. Dios es el que crea ese primer movimiento que va a poner a correr el resto de movimientos en el universo. Y ese movimiento del universo se puede catalogar como infinito, porque Dios a su vez es infinito. Yo no sé si eso se entendió de la mejor manera, pero la idea es colocar a Dios en su capacidad infinita detrás de este movimiento. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía que una fuerza para entrar en movimiento tiene que ser el efecto de otra fuerza que la empuja o la pone en movimiento. Bueno, cosas que Newton más adelante va a explicar mucho mejor. Pero la idea detrás de todo esto era que había un motor inmóvil, una causa de ese movimiento del universo que no necesariamente se rige por las mismas leyes. Esa causa es Dios. De ahí en adelante el universo puede seguir existiendo y no tiene que terminar nunca. Puede ser infinito, pero arranca con la capacidad de Dios de ponerlo en marcha. El argumento de las causas eficientes nos suena un poco a aquello de la potencialidad que hablaba Aristóteles. Si todas las cosas son cosas en potencia en sí, o sea, toda cosa, todo objeto, toda entidad, podríamos decir, tiene la capacidad o la potencia de ser otra cosa, pues ningún objeto originalmente puede tener esa potencia. En otras palabras, y viéndolo de otra forma, cuando usted ve algo no está viendo quizás la cosa en sí, porque si no las cosas existirían de la misma forma siempre, sin la capacidad de cambiar o la potencialidad de convertirse en otra cosa. Y si eso pasara, tenemos el problema del universo.
porque si el universo siempre fuera igual, no hubiese habido un motor inmóvil. Van viendo cómo cada una de las causas argumenta y fortalece a la otra. Además, tampoco podríamos admitir una serie infinita de causas eficientes, por lo que tiene que existir una primera causa eficiente encausada, y esa causa incausada es Dios. Tremenda forma de mezclar las palabras, pero en otras palabras es la famosa causa y efecto. Usted puede estar viendo la causa o el efecto de unas cosas, pero el origen de todo eso, de las cosas que vemos, tiene que haber sido otra cosa anterior que es trascendental. Por ejemplo, Dios. En otras palabras, las cosas no pueden ser siempre lo mismo. Existe un elemento de potencialidad en las cosas. Lo que fue antes y lo que los mueve a ser potencialmente otra cosa está dado por Dios, porque Dios es trascendental. Moviéndonos a la vía de contingencia, hasta se pone un poquito más interesante. La causa de contingencia es un poquito enredada, es un poquito elaborada y a veces no se nos hace entender fácil en el siglo XXI, pero tiene que ver con la forma en que existen los seres. Todo ser existe y muere, o sea, hay un cambio, hay una contingencia. Todos los seres son contingentes. Si los seres no murieran, no dejaran de existir, volvemos, sería siempre lo mismo. Por eso nosotros, si morimos, Dios no muere, no puede ser descrito, no puede ser explicado con esas mismas 5 vías. Nosotros sí, ese principio universal que es Dios, no. En otras palabras, si todo tiene la capacidad de ser y de no ser, y no quiero hablar del argumento de Parménides, le pongo aquí también el video por si lo quieren ver, las cosas, los seres, vamos a dejar de existir en algún momento. Dios no tiene esa capacidad, nosotros sí. Por lo tanto, nosotros somos en algún momento y dejamos de ser en otro momento. Somos seres contingentes. Somos seres que hemos sido creados por un Dios que es infinito, que no es contingente, que es universal. Porque si Él fuera igual que nosotros, ¿qué sentido tendría hablar de Dios? La cuarta vía o el cuarto principio es el principio de los grados de perfección. Eso no hay que explicarlo mucho. Los seres eventualmente van perfeccionándose en muchas de sus capacidades, pero para que haya una perfección, tiene que haber un modelo comparativo o un modelo ideal. ¿Adivinen quién es ese modelo ideal? Exactamente, para el cristianismo lo es Dios. Así que ese Dios se convierte en un modelo ideal, en un modelo ulterior, en un modelo final, en el cual nosotros nos vamos a reflejar o vamos a tratar de igualarlo para llegar a la mayor perfección posible. No siempre vamos a llegar a la perfección porque lo único perfecto es Dios, pero la llamada es a ir perfeccionándonos un poco más. Y en el quinto lugar está el argumento teológico, el argumento de la finalidad también le llaman, que no dice otra cosa que todos los seres andamos siempre tras la búsqueda de un fin, o sea, logrando un fin. Incluso las cosas también tienen un fin. Pero tiene que haber una persona que nos guíe a ese fin, porque si no nosotros mismos no vamos a saber cuál es la finalidad de nosotros. Y adivinen quién es esa persona. Otra vez Dios. Vayan viendo cómo Dios se va presentando en cada uno de estos principios, porque la intención de estos principios es demostrar que existe un Dios. ¿Por qué existe un Dios? Porque tiene una intención, porque tiene una practicidad, porque tiene una necesidad el ser humano de que exista un Dios, porque si no, no voy a poder cumplir con lo que yo siempre cumplo como ser humano y que está a la vista de todo el mundo. Acabo de explicar en los principios de Santo Tomás de Aquino. O sea, el ser humano tiene unas características, 5 principios fundamentales. Todas ellas se engloban dentro de la existencia y de la necesidad de que exista un Dios. Santo Tomás de Aquino no está exento de las críticas, sobre todo de filósofos de nombre grande que lo van a criticar. Primero fue David Hume, que va a criticar un poco el principio de la causalidad, porque vean que Santo Tomás de Aquino habla mucho de causa y efecto, causa y efecto, causa y efecto. Pero sobre todo también lo va a criticar el señor Immanuel Kant, que sigue saliendo en todos los videos porque Kant es el filósofo más importante de la modernidad, en mi humilde opinión. Y también se va a criticar por René Descartes, que aunque es posterior a este señor Santo Tomás de Aquino, René Descartes va a aliarse un poco más con los argumentos de San Anselmo de Canterbury y el argumento ontológico. O sea, que tanto Descartes como David Hume como Immanuel Kant van a criticar este principio de causalidad y los argumentos o las 5 vías para demostrar la existencia de Dios, porque como que son flojos en sus cimientos. Sobre todo si vamos a resumir la crítica grande que hace Immanuel Kant sobre Santo Tomás de Aquino, es que Santo Tomás de Aquino básicamente está diciendo que Dios existe porque la Biblia dice, o los mandamientos de la Biblia, o la instrucción y la educación y la interpretación de la Biblia dicen que Dios existe, pero la Biblia es un asunto de Dios. O sea que es cíclico la cosa. Eso Kant lo va a ir desmoronando poco a poco en la modernidad.
Si te ha gustado este video, te voy a pedir un favor bien grande y es que te suscribas a la página, le prendas las notificaciones en la campanita, pero sobre todo que le des like y lo comentes y lo compartas con tus amigos. También estamos en la plataforma de Instagram como Profesor León y en la plataforma de Facebook como Profesor León, tratando de enviar cositas y poner un par de posts diferentes aquí y allá para animar a la gente que se adentre en este campo de las humanidades, que se adentre en este campo de la filosofía. No solamente hablamos de filosofía, hablamos de literatura, de arte, de religión, de ciencia, de psicología, de muchos temas que quizás a ti te pueden gustar. Así que cuento con tu ayuda para que la comunidad siga creciendo. Nos vemos en la próxima.